Plus 500 es uno de los brokers más completos y por ello ofrece también la opción de operar con CFDs sobre opciones. Básicamente, fíjate aquí en la barra lateral de los tipos de activos encontramos opciones sobre índices. También encontramos aquí opciones populares, tenemos opciones sobre materias primas, incluso sobre Forex. De esta forma tenemos, fíjate, sobre todo opciones put y opciones call. ¿Qué significa esto? Pues seguramente ya sepas, pero nunca viene mal hacer un repaso. Las opciones call es cuando apuestas que el precio va a subir a futuro, es decir, que ahora vale 120 meta, pero que subirá a 130. Si sube, ganas. Las opciones put, en este caso, apuestas que bajará, que ahora vale 120 y que a futuro valdrá 110. Entonces es como si apostara realmente al activo, pero lo haces con opciones que son apuestas a un precio futuro, no al actual. Y fíjate aquí que el nombre de las opciones normalmente es, por ejemplo, call o put. En este caso call sería que apuestas a que sube. 125 aquí sería el precio de strike, cuál es el objetivo de precio de meta. Si por ejemplo ahora el precio está en 120 de meta, yo digo que va a subir a 125 a futuro, por lo tanto compro esta call de subirá 125 o más para noviembre, en este caso, que sería la fecha máxima. Y aquí viene una cosa muy importante de las opciones, ¿no? Y es que una vez alcance la fecha de noviembre, la fecha concreta que te la pone en detalles, pues se va a cerrar tu opción, se va a cerrar tu activo, sí o sí, en el momento que estés, sin que puedas determinar mantenerlo abierto. Y aquí sería meta, que esto es el nombre, en este caso es una acción, pero podría ser una materia prima, podría hacer Forex, etcétera, donde se hace la apuesta, ¿no? Entonces, apostamos que sube a 125 más dólares por acción en fecha de noviembre para el activo de meta. Este sería el ejemplo del título. Piensa sobre todo que el precio puede moverse muy rápido en las opciones, más rápido que en el activo normal. También que tienen una fecha de cierre, donde se van a cerrar sí o sí. Con poco dinero puedes controlar más. Es decir, con el apalancamiento puedes operar con más, ¿no? Aunque bueno, eso en CFDs varía mucho, ya que las opciones en plus 500 entonces tampoco tienen tanta volatilidad como si fuera un apalancamiento muy agresivo, aunque eso depende del tipo de opción que operes. Entonces, fíjate que si nos vamos a plus 500, lo dicho, aquí tenemos diferentes opciones populares aquí sobre acciones, por ejemplo como Amazon, o sobre índices. Vamos por ejemplo a hacer un put de Amazon. Esto significa que pensamos que perderá, recuerda que put era que bajará, y básicamente compramos un put de Amazon. Podríamos también hacer al contrario, apostar al revés de put, ¿vale? En este caso hacemos una orden normal. Fíjate que aquí podríamos hacer la compra normal, con cierre en ganancias, cierre en pérdidas, lo habitual. Pero aquí una de las cosas más importantes cuando operemos, fíjate que si estamos en este caso como estamos en put, estamos en una opción, debajo tenemos el apalancamiento, que es importante tenerlo en cuenta. En este caso es la mayoría de opciones tienen apalancamiento de 1,15. El mínimo de opciones unitarias para abrir esta opción de acciones es 15 opciones. Y fíjate por aquí que te pide un margen de 20%, margen de mantenimiento del 10% del valor total que estés operando con el apalancamiento incluido. Y si bajamos nos pone aquí financiación nocturna, en este caso está muy bien, 0% prácticamente, pero aquí lo más importante sería la fecha de vencimiento. Es decir, ahora mismo estamos a 21 del 6, pues a 15 del 7, es decir, en aproximadamente un mes, lo que tengas comprado de esta opción se va a cerrar sí o sí, aunque tú no la cierres, se va a cerrar en el precio que esté independientemente. Tú la puedes cerrar durante ese proceso, porque cuando realices la compra se te va a añadir, ahora estará en pendientes porque está el mercado cerrado, pero se te va a añadir en posiciones abiertas. Tú la puedes cerrar en cualquier momento, esto lo puedes hacer, pero si no la cierras cuando llega la fecha de expiración de esta opción, que en este caso es esta fecha de aquí, fecha de vencimiento. Si nos vamos, por ejemplo, a la de Netflix, en esta de Cal 80, de que bajará hasta 80, fíjate que aquí es 15 del 7. Pues lo dicho, si no la cierras cuando alcanza este día, se te cierra directamente al precio que esté. Sobre todo, ten en cuenta que el precio puede moverse más rápido, no tanto solo por el CFD del por 5, sino que en este caso porque las opciones también suben más rápido por el FOMO. Si vemos que el precio de meta muy probablemente alcance ese precio objetivo, como habíamos puesto antes de caso de ejemplo, mucha gente comprará esta opción y el precio va a moverse de forma mucho más volátil. Así que hay que tener en cuenta ese extra de movimiento de precio, no tanto solo por el CFD, que tampoco es tan alto, suele ser por 5 más o menos, sino
que también por la parte de cómo funcionan las opciones, que son más volátiles, sobre todo cuando va llegando la fecha. Así que este es el resumen de la operación con opciones en Plus 500, que no es tan habitual como el resto de operaciones de CFDs, pero que conviene conocerla también. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que si es así te agradezco tu like y que te dejo por aquí el curso completo de Plus 500. También tienes el link en la descripción del vídeo. Es un curso de 0 a 100 donde lo explico prácticamente todo de forma resumida y al grano. Accede para verlo.